Con la clase terminemos este pequeño capítulo. A ver, solo como advertencia, ¿ya? El ingreso a la sala es con correo institucional, no con cuentas personales. Por favor, tomar nota. Ok. Habíamos dejado como tarea que ustedes calculen los efectos marginales y las elasticidades para estos tres casos. Entonces, a ver, ¿quién ha hecho el tercer caso? Conversemos un poco. ¿Cómo interpretamos en el tercer modelo el parámetro beta 2? Esa es la pregunta. A ver. Trinidad Arce, ¿ha hecho la tarea? No ha hecho la tarea, pero yo voy tomando nota, ¿ya? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, Disculpe. sí, tienen que participar, por favor. Están así todo a la fuerza, no está bien eso. ¿Cómo van a ser buenos profesionales si van con ese comportamiento? Ya, tomo nota. ¿Cuál es tu tarea? A ver, contanos. No, licenciado, no hice la tarea. Muy bien. Ok, yo voy tomando nota. Les he dicho que voy a tomar nota. Es bien importante que vayan estudiando. A ver, Mónica, Sara, Choque. Buenas tardes, licenciado. Solo logré hacer la semilogarítmica en la escuela Y es igual, digamos, a neperiano de B1 más el neperiano de B2 por X de sobre T, estrellita más neperiano de la variante, de la U. Hasta ahí logré hacerlo, licenciado. No, los demás no logré hacer. Ya, pero haremos el 3. Del 3 estamos conversando. ¿Tú me estás hablando del 3 o de cuál me estás hablando? Estás viendo la pantalla, ¿no ve? Sí, licenciado, de la 3. Ya. ¿Cómo se interpreta el beta 2? El beta va a depender siempre, digamos, del beta 1 también. Bueno, eso lo puedo interpretar. Pero también va a depender de X, porque beta 2 es dependiente de X, está con X junto. Ya ves, no. A ver, sigamos. Alguien más. Chicos, no están estudiando, no están haciendo caso, ¿no? A ver, vamos viendo el resto. Un momentito. A ver, ¿alguien ha hecho la tarea en el ejercicio número 3? Licenciado, yo lo resolví más o menos, no sé si le puedo dictar. O A bueno, ver, el primer sería el efecto marginal. Derivaríamos el logaritmo de y respecto de x y nos daría beta sub 1, que nos indica que ¿están viendo la pantalla que estoy compartiendo o no alcanzan a ver? No no, se ve. licenciado, no. A ver, entonces voy a compartir, ¿ya? Un momentico. Ya, ahora sí. A ver, dictame a ver cómo es el asunto. Yo Es anoto, tú dictame. la derivada del logaritmo de y respecto de x.
¿A qué es igual eso? A beta sub 2 ahorita sería un sistema logarítmico. Ya. Ahora, ¿cómo se lee el beta 2? Sería cuando x incrementa en una unidad, el cambio es igual a beta 2 por porcentaje por 100 sería. No, pues, pero aquí está, la y está transformada en logaritmos. La x no está transformada en logaritmos. No podemos interpretar como lo hacíamos en el primer caso, porque en ambos casos las variables estaban en niveles. A ver, ¿alguien más? No han averiguado nada, ¿no? Claro, esa derivada está a la vista, pues no es ningún aporte hacer esa derivada, ¿no? Pero si la variable y está en logaritmos y la x no está en logaritmos, ¿cómo leemos el beta 2? Licenciado Ya, ¿quién está hablando? Juan Valencia. Ya, a ver, Juanito. Para mí, según el beta 2, sería un cambio absoluto en y respecto a un cambio relativo en x. ¿Se podría decir en esa forma? Sí, podemos tratar de intentar muchas cosas, pero ustedes tienen el material bibliográfico, tenían que haber indagado. ¿Por qué está esto en los libros? No, yo no me estoy inventando. ¿No? ¿Por qué no han abierto los libros? ¿Por qué no han averiguado cómo se lee en este caso particular el beta 2? ¿Mm? Ese es mi reclamo. Tienen que ser un poquito más proactivos, ¿no? Tienen que ser un poco más interesados en la materia, en aprender. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien ha podido leer, ha podido indagar sobre este asunto? Ah, pues chicos. Así jóvenes les cuento que no estamos bien. No, yo todas las clases hablando hasta secar la saliva y ustedes ahí callados ahí, ni siquiera uno sabe si están atendiendo o, bueno, si están aprovechando la materia o no. Se les da una pequeña tarea, no hay esa inquietud por indagar, por abrir los libros. Así jóvenes no estamos bien. Ya, ¿alguien más? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo no voy a avanzar esta parte, lo dejo como tarea, ¿ya? Averigüen ustedes. Ya, son preguntas para examen. Entonces, estos dejo como tarea porque no puede ser que ustedes tengan ese papel tan pasivo. Y la primera clase yo me he gastado los minutos que teníamos, la primera sesión, para recomendarles, para tratar de motivarles, pero si ustedes no quieren, pues bueno, es decisión de ustedes. Esto queda como tarea. ¿Ya? Pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poquito para terminar este capítulo de la linealidad en variables y en parámetros. Dado que nosotros que vamos a trabajar con este tipo de modelos, necesitamos que nuestro modelo, ya que lo voy a anotar, sea lineal en parámetros, aunque no necesariamente en variables. Entonces, el requerimiento va a ser que deben ser lineales. Deben ser lineales en parámetros. Aunque no necesariamente en variables. Entonces, este es otro requisito, otra condición que vamos a imponer a nuestro modelo para que sea estimado. Fíjense, en el primer caso, tenemos la variable y como variable dependiente y tenemos las tres variables x como variables independientes, ¿no? La x2, x3, x4. Este modelo es lineal en variables, pero también es en línea parámetros.
Porque resulta que todos los betas del modelo no están multiplicados por otro beta, ni están divididos por otro beta, y la potencia máxima que tiene es 1. ¿Sí? Entonces, beta 1 está sueltito, beta 2, beta 3, beta 4. Ninguno de estos beta está multiplicado por otro beta, ni está dividido, repito, y la potencia es 1. Es beta 2 a la supra 1, a la supra 1, a la supra 1. Ya. Lo mismo ocurre con las variables. La x2, la x3, la x4 no está multiplicado, en este caso, por otra variable, ni está dividido por otra variable, y la potencia también es igual a 1. En ese caso, se dice que el modelo es lineal en variables y en parámetros. Entonces, este modelo cumple con este requerimiento que hemos anotado. Veamos qué pasa en el caso 2. En el caso 2, es un modelo donde es lineal en parámetros, porque todos los betas, como en el caso anterior, no están multiplicados ni divididos por otro parámetro y tiene como potencia igual a la unidad. Pero una de las variables explicativas, la x3, está elevado al cuadrado. Por lo tanto, si bien este modelo es lineal en parámetros, pero no es lineal en variables. Pero no importa, nosotros podemos hacer un cambio de variable. Por ejemplo, esta variable la podemos llamar ZT, ¿no? A x3 al cuadrado lo llamamos ZT. Y el modelo que va a resultar es y es igual a beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 por ZT más beta 4 por x4. ¿No? Entonces, haciendo cambio de variables, arreglamos el problema. El chiste es que los modelos que nos interesa estimar sean lineales en parámetros. Entonces, en este caso, es lineal en parámetros, aunque no cumple con esa condición para las variables, pero igualmente nos sirve. El tercer modelo que tenemos como ejemplo es lineal en variables. Fíjense que la x2 no está multiplicada ni dividida por otra variable y la potencia es 1. Lo mismo con x3, lo mismo con x4. Por lo tanto, el modelo es lineal en variables. Pero no es lineal en parámetros, porque resulta que el parámetro de x2 es un cociente, beta 2 sobre beta 3. ¿Okay? Y este modelo no cumple con esta condición. Por lo tanto, podemos trabajar con el modelo 1, con el modelo 2, pero no así con el modelo 3, dado que no es lineal en parámetros, aunque es lineal en variables. ¿Okay? Entonces, esa condición de linealidad vamos a tomar en cuenta para los temas que vamos a ir trabajando. Chicos, pues con esto ya hemos terminado este pequeño capítulo que es introductorio de conceptos, definiciones. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar este tema y abrir el siguiente capítulo, que es un capítulo relativamente extenso. Muy bien. Recuerden que no tenemos, el tiempo va transcurriendo, ¿no? Sin contar esta clase, tenemos, a ver, no muchas clases. En este mes nos quedan 4 clases, ¿sí? Y en el mes de marzo nos quedan otras 3 clases. Solo tenemos 6 clases porque el 15 de marzo ya tenemos el primer parcial. Es que vayan trabajando, vayan estudiando. Sí, esperamos que la siguiente clase ya esté presente el ayudante en sala para poder un poco coordinar las clases que nos faltan. O las clases, mejor dicho, de auxiliatura. ¿Ok? Bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, jóvenes. Bueno. Esperamos que a partir de la próxima clase rompan ese silencio, que es un poco complicado de trabajarlo, ¿no? Ok. Entonces vamos a trabajar en este segundo capítulo el modelo de regresión lineal general, ¿ya? O también se llama regresión lineal múltiple al modelo. Eso es lo que vamos a trabajar, es un capítulo extenso, las 6 clases que nos quedan nos va a llevar prácticamente al desarrollo de este capítulo. ¿Ok? Primero vamos a definir lo que es la regresión. Primero, hemos estado escribiendo distintos ejemplos y vamos a reescribir uno de ellos, ¿no?
y sub i es igual a beta 1. Vamos a suponer una forma funcional lineal. Beta 2, x2. Beta 3, x3. Y aquí tenemos un beta k más el término de perturbación, ¿no? Para i igual a 1, 2, hasta n, que es el tamaño de la muestra. Ok. Entonces, genéricamente, aquí estamos suponiendo que f es lineal. Entonces, bajo ese supuesto, tenemos esta especificación. La variable y, que es la variable dependiente, explicada por un vector de variables independientes más un término de perturbación. ¿Okay? Esto sería matemáticamente un modelo de regresión. Ahora, en palabras, ¿cómo definimos el modelo de regresión? Como está anotado acá, como el estudio de dependencia de la variable dependiente. Recordemos que esto es variable dependiente. ¿Ya? Entonces, el estudio de dependencia de la variable dependiente, ¿ya? De una o más, en este caso tenemos k variables explicativas. Son las variables independientes. Entonces, el estudio, volveremos a leer, de dependencia de una variable, en este caso de la variable y, de una o más variables independientes, que son estas variables, ¿sí? Con la finalidad de estimar, o lo que es lo mismo, predecir, el valor promedio de la variable y, que es la variable dependiente, condicional a los valores conocidos de las variables independientes. Es decir, lo que nos interesa estimar es la esperanza de este vector y condicional a los valores de las variables x. ¿Ya? Eso es lo que queremos pronosticar. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, otra vez, repitiendo, porque es bien importante que tengamos claro la definición. Entonces, una regresión simplemente es un estudio de la dependencia de la variable y, ¿no? Dependencia de una o más variables independientes con la finalidad de predecir el valor promedio de la variable y, condicional o en función de las variables, de los valores fijos de las variables independientes. Entonces, esto es lo que queremos, ese es el propósito de un modelo de regresión, estimar este valor esperado. ¿Okay? Vamos a partir con dos conceptos. El primero se llama función de regresión poblacional. La función de regresión poblacional no es nada más que podemos llamarlo como el lugar geométrico, hablando gráficamente, el lugar geométrico de las esperanzas condicionales de la variable y para los distintos valores de la variable independiente x. Ya, me explico. Entonces, ok. Bueno, aquí anotaremos. Entonces aquí tenemos la variable y, que es la variable dependiente, la variable x, la variable independiente. La variable independiente puede tomar distintos valores. Por ejemplo, de manera genérica vamos a llamarlo x minúscula 1, que es un valor particular que toma la variable x, ¿sí? Y vamos a suponer que para este valor particular de x mayúscula, nosotros conocemos todos los valores posibles que puede asumir la variable independiente, la variable dependiente y. A esos puntos llamaremos, vamos a llamarlo estos puntitos de acá. Entonces, esto es la población de valores de la variable y para este valor particular de la variable x. Entonces, nosotros podemos derivar la distribución de este conjunto de valores posibles que puede tomar la variable y para este valor particular de x. Y supongamos que esta es la distribución. ¿Sí? Y un punto, digamos, por ejemplo, este punto para nosotros va a representar
la esperanza de y dado x minúscula 1. El valor esperado. Después tenemos otro valor que puede tomar, supongamos x es la x2. Lo mismo para x2, supongamos que nosotros conocemos el conjunto de valores posibles que puede tomar la variable y. Entonces ahí tenemos. ¿Sí? Y también podemos derivar su distribución. Y el valor promedio, supongamos que es la esperanza matemática sería la esperanza de y dado x2. ¿Sí? Y así podemos ir teniendo la misma situación, llamemos en xn, y para ese valor particular xn que asume la variable x, también tenemos, pongamos por acá, el conjunto de valores posibles que puede tomar la variable y. Y tenemos la distribución. Y pongamos que este punto representa el valor promedio. Entonces, la esperanza de y dado xn. ¿Sí? Entonces, la regresión poblacional es una recta, como estamos dibujando. Es esta recta que estoy trazando. ¿Sí? Entonces, esta recta que acabamos de trazar es la esperanza de y dado xy. ¿Okay? Bien. Entonces, simplemente, en términos sencillos, podemos decir que el modelo, la función de regresión poblacional, es una recta que resulta de unir las esperanzas condicionales de la variable y para los distintos valores de la variable x. ¿Sí? Y este valor promedio que estamos dibujando, la esperanza de y dado xy, como estamos dibujando, podemos asumir que es una función lineal de la variable x, que es la variable independiente. Vamos a anotar, esto es igual a beta 1 más beta 2 por xy. Una función lineal. En otras palabras, las variaciones en el valor promedio de la variable dependiente está explicado por los distintos valores que puede asumir la variable x. Ahora, para conocer este modelo o función de regresión poblacional, necesitamos conocer beta 1 y beta 2. Si conocemos los parámetros de esta función, este modelo de regresión poblacional conoceríamos. Pero en la práctica nosotros no vamos a conocer porque generalmente no conocemos la población. ¿Sí? A lo que tenemos acceso es una muestra. Entonces, surge la función de regresión muestral. ¿Ya? Entonces, otra vez haciendo otro dibujito para un poquito explicar esto. Okay. Entonces ahí tenemos otra vez y en el eje de las ordenadas, x en el eje de las abscisas, ¿ok? Y como nosotros no conocemos la población, lo que tenemos es una muestra. Digamos que la muestra es, por ejemplo, es lo que voy a dibujar. ¿No? De una población, ustedes conocen de inferencia estadística, podemos extraer infinitas muestras. Una de ellas es esta la que estoy dibujando, supongamos. Entonces, esta es una muestra. Entonces, como no conocemos el modelo de regresión poblacional, porque nosotros no tenemos conocimiento de los valores de beta 1, beta 2, que son los parámetros, y solamente tenemos acceso a la muestra, lo que nosotros vamos a hacer es ajustar, ¿no?, un modelo de regresión muestral a este conjunto de datos de la muestra de que disponemos. Y vamos a suponer que ese modelo de regresión muestral ya es igual a esta recta. Entonces, esta recta es la recta de regresión muestral.
Y vamos a anotar como y estimado sub i es igual al beta 1 estimado. Los estimados vamos a distinguir con un circunflejo encima de estos parámetros, ¿no? De estas letras griegas por xy. Este es el modelo de regresión muestral. Entonces, con los datos de que disponemos, hemos estimado beta 1 y hemos estimado beta 2. Con lo cual, nosotros podemos predecir los valores de la variable dependiente de nuestro modelo. ¿Ya? Al final, lo que queremos es inferir con este modelo de regresión, nosotros queremos inferir este modelo de regresión poblacional. Ese es el propósito, inferir. ¿Sí? No conocemos este modelo, pero nuestro objetivo es tener información sobre este modelo de regresión poblacional. Entonces, como no conocemos, utilizamos una muestra para estimar el modelo de regresión muestral y con ello vamos a procurar inferir características del modelo de regresión poblacional que nos interesa. ¿Okay? Obviamente, nosotros podemos tener no solamente una muestra, porque de la población podemos sacar distintas muestras, ¿no? Otra muestra puede ser, por decirles algo así, ¿no? Es otra muestra distinta, ¿sí? Y así podemos sacar infinitas muestras de la población, ¿no? Otra podría ser de repente así. Entonces tenemos otra muestra aquí, ¿sí? Entonces, con la muestra de que dispongamos, nosotros estimamos el modelo, ¿sí? Y obtenemos los valores estimados de los betas de nuestro modelo, ¿ok? Bien, si hay alguna pregunta, adelante. Entonces, como ya habíamos mencionado, el propósito, el objetivo de nuestro estudio del modelo de regresión es conocer este valor esperado, ¿no? La esperanza matemática de y condicional a los distintos valores que puede asumir las variables independientes, ¿sí? Nosotros podríamos, lo que dijimos, nosotros conoceríamos esta esperanza matemática si nosotros conocemos el beta 1, el beta 2. Pero en la práctica no conocemos estos betas porque no tenemos acceso a la información de la población. Entonces tenemos que estimar. Y al estimar tenemos la recta de regresión que está dado por esta expresión que hemos anotado en la lámina anterior. Está la recta estimada. Ok. Ahora, en el caso del modelo de regresión poblacional, vamos a tener asociado una variable aleatoria U sub i. Y en el caso del modelo de regresión muestral, vamos a tener un error de pronóstico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, vamos a un poquito a aclarar eso. Okay. Entonces, nos vamos a ayudar con un dibujito. Bien. Entonces, otra vez en el eje de las ordenadas, los valores de y, en el eje de las abscisas, los valores de x. Okay. Primero hablaremos de este término que es variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, voy a volver a dibujar esta recta, que era la recta de regresión poblacional, que es la esperanza de y dado xy. Nos vamos a eso. Entonces, supongamos que esa recta es esta de acá. Entonces, esa recta es la esperanza de y dado xy. Es la recta de regresión poblacional. Okay. Agarraremos un punto cualquiera, por ejemplo, este punto. Este punto sería el par para un valor particular que asume la variable x, llamaremos x sub i. ¿Sí? Nosotros observamos un valor también particular para la variable dependiente, que sería y sub i. Entonces, este punto es este par. ¿Sí? Si ustedes quieren, podemos trabajarlo con sus coordenadas y tenemos acá. Entonces, el valor de y
y este es el valor de x. ¿Sí? Entonces x sí. Entonces y sub i. Ese par. Ahora, para este valor particular de la variable x, sobre la recta de regresión poblacional, nosotros vamos a tener un punto también, este punto. ¿Sí? Entonces, para este valor particular que asume esta variable x, entonces el valor promedio va a ser este. Esto va a ser esperanza de y dado xy de la esperanza. Bien, entonces este es el valor promedio, ¿no? Este es el valor promedio de la variable y, para este valor particular de la variable x. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar esa diferencia. Hay una diferencia aquí. La diferencia es la y observada, fíjense ustedes, para este valor particular de x, menos el valor promedio, ¿no? Que resulta de este modelo de regresión poblacional, que es la esperanza de y dado xy. A esa diferencia, esta diferencia llamamos u sub i, es una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, u sub i es cuánto tenemos que sumarle o restarle, porque este punto también puede estar por debajo de esta recta que estamos dibujando con pendiente positiva. Este punto está arriba, pero puede estar por debajo. Entonces, ¿cuánto tenemos que sumarle o restarle al valor promedio para que nosotros obtengamos el valor observado de la variable y? Y esa diferencia es una variable aleatoria. Esta es una variable aleatoria. Ok, ahora, como no conocemos la población y por lo tanto no conocemos el modelo de regresión poblacional, tenemos que ajustar un modelo de regresión muestral. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro dibujito para que podamos apreciar eso. Ok. Entonces ahí otra vez tenemos y, x en el plano cartesiano. Y aquí tenemos un conjunto de datos muestrales. Esta es la muestra. Y a esa muestra ajustamos una recta de regresión y obtenemos el modelo de regresión muestral. Entonces aquí vamos a tener esto de aquí. Entonces digamos que esa recta ajustada es esta. ¿Ya? Y esa recta, como hace rato ya hemos anotado, es el y estimado igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado por xy. ¿Sí? El beta 1 estimado es la ordenada al origen. Es esta distancia. Esto es el beta 1 estimado. Y el beta 2 estimado es la inclinación de esta recta. Es esta pendiente. ¿Sí? Bien. Vamos a agarrar ahora otra vez un puntito cualquiera. Un poquito, vamos a exagerar, digamos, en este conjunto. Vamos a agarrar un puntito así para que se distinga en el gráfico, ¿no? Entonces, este punto pertenece a este conjunto. ¿Okay? Igual, este punto va a ser el par xy y sub i, donde y es observado. ¿Sí? Para este valor de x, que sería más o menos este de acá, el modelo de regresión nos va a arrojar un valor predicho para y. Agarro este valor, que puse cualquier valor reemplazamos acá. Esto ya son valores, porque son estimaciones. Entonces, haciendo esta operación, vamos a obtener un valor predicho para la variable y. Entonces, aquí vamos a tener a esta altura un puntito sobre la recta de regresión, que va a ser el punto, el y predicho por el modelo, por este modelo, considerando un valor particular xy de la variable x. Entonces, esto es xy. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ahora una distancia. Esa distancia es y observado menos el y predicho por el modelo. ¿Sí? Esto es igual al error de pronóstico.
En el anterior modelo, U sub i, al ser una variable aleatoria, es una variable no observable. Eso es bien importante. En cambio, aquí simplemente es la resta de dos valores. El y observado y el y predicho por número son dos números. Y la diferencia va a ser otro número. Entonces, esta es una variable observable. Los errores de pronóstico son observables. Las variables aleatorias no son observables. Pero al ser una variable aleatoria, nosotros le vamos a suponer, eso lo vamos a conversar en la siguiente clase, un supuesto de distribución. Entonces, aquí vamos a asignarle un supuesto de distribución probabilística. ¿Mm? En cambio, este error de pronóstico, que es variable observable, tiene un conjunto de propiedades que vamos a ir examinando. Tal vez algo de eso veamos esta clase, si no la siguiente. Tiene un conjunto de propiedades, pero es una variable observable. ¿Ya? Entonces, eso es una diferencia importante. U sub i, que está presente en el modelo de regresión poblacional, es una variable aleatoria, ¿no? A la cual vamos a asignarle un supuesto de distribución de probabilidades. Por su parte, el error de pronóstico es una variable observable y tiene un conjunto de propiedades que vamos a ir estudiando. ¿Ya? Entonces, es observable, no observable. ¿Okay? Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo estimamos el beta 1 y el beta 2? Aquí hemos dicho, tenemos beta 1 estimado, tenemos beta 2 estimado, y la pregunta es, ¿cómo estimamos? ¿No? Y ahí tienen un capítulo grande que han estudiado en inferencia estadística ustedes, ¿no? Han visto el método de momentos, han estudiado de manera extensa el método de máxima verosimilitud, ¿no? Y en el último capítulo, cuando han visto modelos de regresión, una introducción, han visto mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, podemos utilizar uno de estos métodos u otro método, dependiendo de las características del modelo, para estimar los parámetros de nuestro modelo. Entonces, nosotros vamos a comenzar con el método de mínimos cuadrados ordinarios, y es lo que vamos a abordar enseguida. Bueno, si hay alguna pregunta, chicos, adelante. Existen áreas del conocimiento donde un modelo de regresión lineal simple, ¿sí?, puede ser razonable. Un modelo de regresión lineal simple es así, tiene una sola variable explicativa. Tenemos y sub i igual, llamemos beta 1, beta 2, xi, más el término de error. Esto es un modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? Una sola variable explicativa, la x. ¿Ya? Ahora, en áreas del conocimiento como ser la agronomía, la medicina y otras, a lo mejor un modelo así con una especificación sencilla puede ser útil, ¿no? Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, en medicina, la x puede ser, por ejemplo, ¿no?, la dosificación de algún remedio, ¿no? Puede ser la dosificación de algún fármaco, ¿no? Y la y puede ser, por ejemplo, el estado de salud del paciente. ¿Ya? Entonces, ante distintas dosificaciones, ¿cómo evoluciona, cómo cambia la salud del paciente? Eso es lo que el médico se pregunta. Entonces, puede ser a veces, digamos, que como hacen digamos, en esta área, tienen un conjunto, en un ambiente, un conjunto de pacientes, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, las camas de los pacientes, ¿sí? Un conjunto de pacientes, ¿sí? Algunos no les administran nada, o sea, le están simplemente algún elemento que es totalmente inofensivo y no tiene ningún efecto sobre la salud del paciente, es lo que se llama un placebo, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser pastillas de azúcar, digamos, o alguna cosa por el estilo. Entonces, seleccionan de forma aleatoria a los pacientes y algunos pacientes de manera aleatoria no le dan nada, a otros le dan
una dosificación. Por ejemplo, se dan, digamos, una dosis 1 del remedio, o sea, una cierta cantidad. O sea, por ejemplo, 2 miligramos de algún remedio. ¿Ya? Al otro paciente le suministran, digamos, una dosificación, digamos, una dosis 2, digamos, 1 miligramo, cosas por el estilo. Entonces, bueno, tiene que pasar un tiempo, están en observación los pacientes, tiene que transcurrir un tiempo para que haga un efecto en la salud de los pacientes. Entonces, al final, ellos quieren saber el mejoramiento, el cambio en la salud de aquellos que han recibido una dosis del fármaco en comparación a aquellos que no han recibido, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Es el impacto significativo o es no significativo? ¿No? Esto se llaman el grupo control, ¿sí? Porque son los que han recibido el placebo, ¿no? O sea, no han recibido, en otras palabras, ninguna dosificación. Y estos son los grupos con tratamiento, estos son las personas con tratamiento. Entonces, la diferencia en el efecto sobre la variable Y, que es el estado de salud de ambos grupos, ese es el impacto que quieren medir los médicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un remedio tiene que entrar, como la vacuna, por ejemplo, la vacuna del COVID. Un poquito hemos seguido todos por los medios, ¿no? El del COVID-19, ¿no? Entonces, el 2020, sí, un año, digamos, bastante estresante para muchos laboratorios en distintos países en el mundo, en que, bueno, lo que se dijo en ese entonces es que normalmente una vacuna lleva entre 4 y 5 años, porque tienen que pasar un conjunto de etapas, ¿sí? Etapas, pruebas, hasta que al final, ¿no? Hay una prueba definitiva en el que incluso, digamos, OMS, digamos, es la que tiene que dar la autorización de que es un remedio efectivo y que por lo tanto ya se puede producir en masa para los enfermos, ¿no? Entonces tenía que pasar un conjunto de etapas aquí, ¿no? Bien, primero son simplemente pruebas de laboratorio. En la parte final ya van aquí experimentando con pacientes voluntarios, ¿no? Y lo que han hecho en laboratorio tiene que ser replicado por un organismo que es la OMS, un organismo regulador. Tiene que replicar los resultados que han reportado en la fase final del laboratorio. Entonces, si la réplica pasa, entonces OMS va a hacer luz verde, ¿ok? Ya pueden producir, ¿no? Es un remedio efectivo y es un remedio que no tiene efectos colaterales importantes, por lo tanto ya se puede producir y se puede sacar al mercado. Porque esa es un poco la idea, ¿no? Esto se llama modelos experimentales o a veces se utilizan también modelos cuasi experimentales, ¿no? Bien, entonces, pero eso luego, esta información lo podemos vaciar en un modelo de regresión. Entonces aquí tenemos la dosificación de un fármaco y aquí vemos algún indicador, ¿no? Que mida el cambio del estado de salud del paciente. Entonces un modelo de regresión lineal simple. Lo mismo en agronomía pueden hacer, ¿no? Entonces tienen una parcela, tienen un campo experimental, una estación experimental, tienen una parcela y ahí pues van poniendo plantitas, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo que quieren ver es, por ejemplo, cómo reacciona o cómo cambia la productividad mejor, digamos, de algún producto, de alguna plantación, ¿no? Ante dosificaciones distintas, por ejemplo, ya no de fármacos, pues, sino, digamos, de fertilizantes, por ejemplo. Fertilizantes. Entonces, el ejemplo es muy parecido y también entonces aquí serían las variaciones en la producción de un cierto tipo de plantaciones, por ejemplo, papa, y X serían las distintas dosificaciones, ¿no? Que han recibido estas plantitas. Algunos no han recibido nada, simplemente digamos, ¿cómo se llama esto? Digamos, un fertilizante natural, ¿no? Ningún fertilizante así químico. Otros han recibido distintas dosificaciones y quieren ver cómo impacta sobre la productividad digamos, de estas plantaciones, ¿ya? Sin embargo, en economía y en finanzas difícilmente podemos tratar de explicar una variable
a partir de una variable dependiente, a partir de una sola variable independiente. ¿Sí? Prácticamente no. Normalmente en economía y en finanzas, en la explicación de una variable, la variable dependiente, concurren un conjunto de variables independientes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar el otro día en ejemplos, ¿no? Del capítulo introductorio, hemos hablado, por ejemplo, de la cantidad demandada de algún producto, que es función, por ejemplo, del precio, llamas de un producto X, de su propio precio, precio de otros bienes, ¿no? El ingreso del consumidor, gustos y preferencias, y así podemos listar más variables. ¿Mm? Entonces es difícil pensar que la cantidad demandada de un producto se va a explicar únicamente por su precio, ¿no? Porque estaríamos omitiendo información que es muy importante para explicar esta variable dependiente. Entonces, en economía normalmente utilizamos más de una variable explicativa, ¿no? Como en este ejemplo que también anoto acá, por ejemplo, ventas. Las ventas de una empresa generalmente, obviamente, dependen de manera importante del precio del producto, digamos que es sujeto de venta, ¿no? Del ingreso de los demandantes, del gasto en publicidad, ¿no? Porque las empresas publicitan en los medios, en los canales de televisión, en las radios, en periódicos, en revistas, etcétera, porque están asumiendo que hay una relación positiva entre el gasto en publicidad con las ventas. A mayor gasto en publicidad, mayores ventas. Entonces, bajo esa expectativa es que ellos presupuestan em, montos de dinero, ¿no? Para gastos en publicidad, ¿no? Entonces, puede que digan, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene gastos en publicidad sobre la variable ventas? No podemos correr simplemente ventas sobre gastos en publicidad, ¿no? Porque eso hay que controlarlo por el efecto que tenga sobre las ventas otras variables relevantes, que en este caso serían ingreso, precio, a lo mejor la tasa de interés, en fin, hay distintas variables que dependiendo del marco teórico que habíamos agarrando, entonces van a tener impacto sobre las ventas. ¿Ya? Es por eso que nosotros en esta materia y en este capítulo nos vamos a concentrar en el modelo de regresión múltiple, porque eso es lo que realmente nos interesa en la profesión, ¿sí? Normalmente el modelo de regresión lineal simple, que hemos comentado hace muy de pasada, normalmente uno desarrolla en inferencia estadística, el último capítulo, que me imagino que así es como lo han desarrollado, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es generalizar a una situación en que tenemos varias variables independientes o explicativas en el modelo. Bien, ¿alguna pregunta, consulta, comentario? No entiendo, chicos. Mm. Bien, entonces ahora el modelo de regresión poblacional múltiple podemos especificar de la manera como estamos anotando acá. Entonces tenemos la variable y, que es la variable dependiente, ¿no? Está presente el intercepto, este se conoce como intercepto, o también se llama simplemente como constante. ¿Ya? Entonces, siempre va a estar presente en una especificación de un modelo de regresión el intercepto o la constante. Luego tenemos un conjunto de variables independientes o variables explicativas en el lado derecho, las X, la X2, X3, XK, y los parámetros que acompañan, beta 2, beta 3, beta 4, beta K, se llaman parámetros pendientes. ¿Ya? Eso para que un poquito nos vayamos familiarizando con la notación. Y el término de perturbación, que esta es una variable aleatoria del cual hemos conversado ya en distintas oportunidades. Esto es una variable aleatoria. ¿Ok? Ahora, el subíndice corre desde 1 hasta n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, esto es el tamaño de la muestra. Nosotros en la práctica vamos a tener número finito
del número de observaciones para las variables observables del modelo. 50 observaciones, 80 observaciones, 100 observaciones, etcétera, ¿no? Okay. Ahora, nosotros podemos reescribir este modelo, que es el modelo de regresión poblacional, para distintos valores del subíndice de la siguiente manera. Si agarramos i igual a 1, entonces reemplazamos. Vamos a tener y1 es igual a beta 1 más beta 2 por x1, 2, más beta 3 por x1, 3, ¿no? El primer dato de x3, el primer dato de x2, el primer dato de y. Y el primer dato de la última variable, que es xk, más el término de perturbación para esta primera observación. ¿Ya? Después, para i igual a 2, aquí viene 2, y agarramos el 2. Entonces, igualmente, vamos reemplazando y sub 2 igual a beta 1 más beta 2, aquí vamos a tener x2, 2, más beta 3, x2, 3, y así reemplazamos, y el término de perturbación para esta segunda observación. Y así hasta completar, hasta llegar a n. ¿Sí? Entonces, yn es igual a esta expresión que anotamos, y le sumamos el término de perturbación. Entonces, lo que tenemos acá es un sistema de ecuaciones. Sistema de ¿cuántas ecuaciones? N ecuaciones. Con ¿cuántas incógnitas? Beta 1, beta 2, beta 3, beta K. Esas son las incógnitas, con K incógnitas. ¿Ya? Bien. Ahora, como estos parámetros, estas ecuaciones son lineales, además estas ecuaciones, lo que hemos dicho hace ratito, son lineales en parámetros, ¿no? Fíjense. Todos los betas no están multiplicados, divididos por otro beta, y la potencia que tiene es igual a 1. Entonces son lineales en parámetros, y casualmente en este caso también son lineales en variables, aunque no necesariamente tienen que ser lineales en variables, pero sí lineales en parámetros. Entonces podemos nosotros utilizar álgebra lineal. Entonces vamos a resumir estas observaciones de la variable y, y1, y2, yn en un vector columna. Las observaciones de las variables x, x2, x3, de la xk, vamos a resumir en una matriz. Y las incógnitas, que son los betas, en un vector columna. Y lo mismo, estas perturbaciones que acompañan a cada una de estas observaciones, vamos a resumir en un vector columna, ¿no? Entonces ahí tenemos. Bien, ahí está lo que acabo de mencionarles. Entonces, las observaciones de la variable y en este vector columna. Estas son las observaciones de las variables x, de las variables independientes. Este es el vector incógnita de las incógnitas, que son los betas, y los términos de perturbación que acompañan a cada una de las observaciones. ¿Sí? Entonces tenemos, matricialmente, podemos escribir el modelo lineal general poblacional múltiple de la siguiente manera. El vector y es un vector columna de dimensión n por 1, igual a la matriz X, que es una matriz de dimensión n por k, tiene n filas y tiene k columnas, multiplicado, postmultiplicado por el vector beta, un vector columna de dimensión k por 1, al cual le sumamos un vector de perturbaciones que es de dimensión n por 1. Entonces, esto es en forma compacta, en forma matricial. Este es el modelo de regresión poblacional. Modelo de regresión poblacional. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar permanentemente con esta expresión. Bien, ¿qué pasa con el modelo de regresión muestral múltiple? ¿No? Entonces, nosotros hemos escrito hace rato para el caso, cuando hemos hecho el dibujito, entonces hemos escrito para el caso de una sola variable independiente, hemos escrito y estimado sub i es igual a beta 1 más beta 2 estimado, beta 2 estimado, por x xy. ¿No? Este era nuestro modelito. ¿Ven recordando? Está nuestro modelito, el modelo de regresión muestral. ¿Okay? Pero si nosotros generalizamos al caso del caso múltiple, entonces vamos a tener
Vamos a tener en el lado derecho valores predichos de la variable y, están los betas estimados y tenemos un conjunto, en este caso K, variables explicativas o K variables independientes en el lado derecho. Y acá, obviamente, el índice, subíndice va desde 1, 2 hasta n. Entonces, igualito que hace rato podemos hacerlo. Vamos a tener para i igual a 1, vamos a tener una primera ecuación, ¿no? Una ecuación donde vamos a tener y estimado 1 igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado por x 1, 2 más el beta 3 estimado por x1, 3 más hasta llegar hasta beta k estimado por x1k, ¿no? Es la primera ecuación para i igual a 1. Para i igual a 2 vamos a tener, igual que hace rato, y estimado 2 igual a beta, ¿no? Copiamos estito, más beta 2 estimado por x y 2, perdón, sería x2, 2. 2 más un beta 3 estimado x2, 3 más, y tendremos acá un beta k estimado por x2k. Y así vamos hasta llegar a i igual a n. Entonces tenemos y n estimado igual beta 1 estimado más beta 2 estimado por xn2 más beta 3 estimado por xn3 más beta k estimado por xnk. Entonces, otra vez tenemos un sistema de n ecuaciones con k incógnitas. ¿Sí? Entonces, los valores estimados de la variable y, la variable dependiente, podemos resumir en este vector, y1, y2 y n. Luego tenemos la matriz X, que es la misma matriz que teníamos anteriormente, ¿sí? Cada columna representa las observaciones de las distintas variables independientes presentes en el modelo. Y luego multiplicamos por el vector de los betas estimados. Y al final, entonces, podemos resumir matricialmente el modelo de regresión muestral mediante esta expresión. En el lado izquierdo, el vector columna y estimado de dimensión n por 1, ¿sí? Igual a la matriz X de dimensión n por k, multiplicado por este vector de betas estimados, que es de dimensión k por 1. Entonces tenemos, este es el modelo de regresión muestral. El anterior, el modelo de regresión poblacional, ¿no? En el modelo de regresión poblacional, como hemos visto, los betas no son estimados, ¿no? Porque corresponde a la poblacional. Asumimos que conocemos los betas acá, ¿sí? Y además está presente el término U, que representa a las perturbaciones del modelo. ¿Ya? En cambio, en el modelo de regresión muestral, los betas están estimados. La variable Y también está estimada. ¿Okay? ¿Qué sucedió? Bien. Sigamos. Por otra parte, un poquito les hago recuerdo lo que dijimos hace rato para entender esta expresión, ¿no? En el modelo de regresión muestral, otra vez hacemos el dibujito, tenemos aquí las X, aquí la Y, ¿no? Aquí tenemos la muestra representada por esta nube de puntos y la recta ajustada, que es el modelo de regresión muestral, que es Y estimado, sub I es igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado por XI. Entonces, este es el modelo de regresión muestral. Ahora, si agarramos un puntito, repito ahí, si agarramos un punto cualquiera que pertenece a la muestra,
Entonces, este punto para nosotros es el par XY, Y sub I. Ese par. Para este valor de X, el modelo va a estimar un valor para la variable dependiente. Y eso se va a reflejar en un punto sobre esta recta de regresión, digamos este. Y este par, este punto está dado, representa el par XY, Y estimado sub I. Ahora, aquí lo que tenemos sobre la recta es un valor estimado de Y. ¿Sí? Para alcanzar el valor observado de Y, este punto que está en la parte de arriba, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos que sumarle una magnitud que corresponde al error de pronóstico. Entonces tenemos que sumarle un E sub I. Entonces, si le sumamos al Y estimado este valor, que es el error de pronóstico, entonces vamos a tener el Y observado. Entonces acá tenemos que Y observado es igual al Y pronosticado por el modelo, al cual tenemos que sumarlo este error de pronóstico. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que refleja esta expresión. El vector Y observado es igual, porque esto representa el vector Y predicho. ¿Sí? Entonces, igual, el Y observado es igual al vector Y predicho por el modelo más el error de pronóstico, lo que dijimos hace rato. Este es el modelo de regresión muestral. Como ustedes pueden ver acá, es el modelo de regresión muestral. ¿Sí? Y estimado igual a X por beta estimado. X por beta estimado es igual a Y estimado. Entonces, Y observado igual al Y predicho por el modelo más el error de pronóstico. O lo que es lo mismo, de aquí nosotros podemos despejar, ¿no? De aquí, lo mismo acá y la misma lógica aplica acá. Si nosotros despejamos el error va a ser igual a la diferencia entre el Y observado menos el Y predicho, ¿no? Esto es lo que predice nuestro modelo, esto es lo que efectivamente observamos. Y por lo general va a haber una diferencia entre lo que realmente observamos y lo que nosotros predicimos con nuestro modelo. Solo por coincidencia, ¿no? Por el azar, estos dos valores van a ser iguales. A ver, un poquito más nos explicamos. Pongamos que, por ejemplo, para este año están, si mal no recuerdo, están prediciendo economía. El Ministerio de Economía ha anotado en la elaboración del presupuesto una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.1%. ¿Ya? Puedo equivocarme, creo que es este el valor, si mal no recuerdo, que se ha publicado en la prensa. ¿Ya? Entonces, para el año 2022, en el presupuesto general de la Nación, han incorporado en su momento de elaboración una tasa de crecimiento para el Producto Interno Bruto para este año de 5.1%. Cuando terminemos la gestión 2022, vamos a tener el dato real. Y supongamos que el dato real, por ejemplo, que sea, por ejemplo, por decirles algo, por decirles 4.7%. El INE publica en algún momento, digamos, más adelante va a publicar, estamos suponiendo. Entonces, digamos que el INE publica, ya una vez que tenemos los datos definitivos, 4.7%. El gobierno había apostado a 5.1%. Entonces, aquí hay una diferencia que es 0.4%, puntos porcentuales. ¿Sí? Esta es la diferencia. Este sería el error de pronóstico, ¿no? Un poco, digamos, y es que el futuro no es perfectamente pronosticable. Muchas cosas pueden pasar en el futuro, ¿no? Entonces, economía bajo ciertos supuestos dijo, bueno, vamos a crecer en 5.1. Pero cerrando el año, el INE, una vez que tiene datos definitivos, dice, no, hemos crecido a 4.7%. Un poquito por debajo de lo que esperábamos, pero hemos crecido una tasa importante de 4.7%. La diferencia es el error de pronóstico. ¿Ya? Entonces, en este caso, para alcanzar, fíjense ustedes, al dato real, este es el real, supongamos,
¿no? Lo que tenemos que hacer es restarle a lo que habíamos predicho, tenemos que restarle el 0.4 y vamos a llegar al 4.7. ¿Sí? Bien, entonces es lo que está reflejando esto acá. El Y observado es igual al Y predicho más el error de pronóstico. ¿Okay? O lo que es lo mismo, despejando este término, el error de pronóstico es la diferencia entre lo observado y lo predicho. Y lo predicho se calcula mediante el modelo de regresión muestral, que es la multiplicación de la matriz X por el vector beta estimado. ¿Ya? Entonces sigue siendo la diferencia de observado menos el predicho por el modelo. ¿Okay? Entonces ahora con eso llegamos ya a mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? El método de mínimos cuadrados ordinarios consiste en minimizar las distancias verticales. ¿Ya? Y otra vez vamos a insistir porque la idea siempre es bueno tener clara. Entonces aquí tenemos otra vez los puntitos y vamos a suponer que esta es la recta de regresión. ¿Sí? No pongamos todavía esto para que la idea sea un poquito más clara. Entonces aquí tenemos en el eje de las ordenadas Y, en el eje de las abscisas X. ¿Está? Eso es lo que tenemos. Y aquí tenemos nosotros la muestra representada por esta nube de puntos. Supongamos que esta es la nube de puntos. ¿Sí? Mínimos cuadrados ordinarios, en palabras, básicamente consiste en ajustar a esta nube de puntos que representa la muestra una recta que pase lo más cercanamente posible a estos puntos. Nunca va a pasar sobre los puntos, ¿sí? Pero sí lo más próximamente posible. En eso consiste mínimos cuadrados ordinarios, como ustedes acordarán, de diferencia estadística. Déjenme ajustarle. Entonces, esa recta es esta de acá. Pongamos que es esta de aquí. ¿Ya? Esa es la recta de regresión. Ya pongamos por caso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es minimizar distancias verticales. Entonces hemos dicho, bueno, esta recta que pase de manera que la diferencia entre el punto observado, que es este punto, y el punto predicho sea la más chiquitita posible. Distancia vertical, ¿no? En cualquiera de los puntos, esto es distancia vertical con signo negativo, positivo, negativo, esto es negativo, esto es positivo, así. Es lo que estamos minimizando. Es decir, lo que vamos a minimizar son los errores de pronóstico. Recordemos que este punto de acá, es el par XY, Y sub I, observado, Y observado. Este punto de acá que hemos dibujado acá sobre la recta de regresión, ese es el punto. Para XY tenemos el Y estimado I. ¿Sí? Y esa diferencia, como dijimos, es el error de pronóstico. Entonces, lo que queremos al estimar, al aplicar el criterio de mínimos cuadrados ordinarios, lo que queremos es minimizar estas distancias verticales que son los errores de pronóstico. ¿Okay? Entonces, mínimos cuadrados ordinarios consiste básicamente en minimizar la suma de los errores al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué al cuadrado? Este cuadrado es un artificio matemático. Porque si la muestra es suficientemente grande, los errores positivos que están sobre la recta, esta recta de color rojo, ¿sí? Sobre la recta roja, ¿no? Esas distancias que tienen signo positivo, porque encima tienen signo positivo, se van a compensar con los errores que tienen signo negativo. Y la suma se va a hacer 0. Entonces, para evitar la suma 0, el artificio es, vamos a minimizar el cuadrado, ¿no? El cuadrado de la suma del cuadrado de los errores de pronóstico. Que matricialmente, básicamente, es hacer esta multiplicación, ¿no? El vector de los errores transpuesta por E. A ver, eso comentamos así. A ver. E transpuesta E. El vector E es un vector columna de dimensión n por 1. Tiene elementos, el error de pronóstico para la primera observación, el error de pronóstico para la segunda,
Y así tenemos para la observación n. Si nosotros multiplicamos por su transpuesta, tenemos E1, E2, En. Es lo que tenemos. Ahora, si nosotros operamos, multiplicamos este vector fila por este vector columna, ¿qué es lo que tenemos? Entonces vamos a tener E1 al cuadrado, aquí esto va a ser igual, ¿no ve? A n cuadrado, esto por esto, y esto más E2 cuadrado, más vamos a tener En cuadrado. Eso es igual a la sumatoria de los E sub I elevado al cuadrado, desde igual a 1 hasta n. Entonces, minimizar esta suma de cuadrados es lo mismo que minimizar E transpuesta E, que es lo que estamos haciendo acá. Ahora, aquí es el vector de los errores. Ya lo dijimos, el vector de los errores es igual al vector Y observado más el vector Y predicho por el modelo. Y el Y predicho corresponde a la regresión muestral, que se obtiene multiplicando X por el vector beta transpuesta. Entonces, esta es la expresión para el vector de los errores, Y menos X por beta. Bueno, ahora reemplazamos. Nosotros necesitamos obtener esta expresión, que es E transpuesta E, ¿sí? Eso es igual, ¿qué es igual E transpuesta? Simplemente es esta expresión, pero transpuesta, multiplicada por la misma expresión o la misma distancia, que es Y menos X por beta estimada. ¿Listo? ¿Ok? Bien, operamos ahora acá. Entonces, lo que queremos es, si queremos minimizar E transpuesta E, es lo mismo que minimizar esta expresión, ¿no? Pero con respecto a los parámetros estimados, a los betas estimados. Y aquí operamos. Entonces, operamos acá, aplicando las propiedades de la matriz transpuesta. Esto es igual, así, a Y transpuesta menos beta estimado transpuesta por X transpuesta, ¿ya? Si nos revisan sus cuadernos o alfa chan, como ya habíamos anotado, ¿ya? Para un poquito ver propiedades de las matrices transpuestas. Ok, ahí está. Y ahora operamos. Entonces, Y transpuesta por Y, tenemos acá. Y transpuesta por X por beta, ¿ya? X por beta. Y luego tenemos menos beta transpuesta, X transpuesta por Y, que es este término de acá. Más, vamos a tener menos por menos, más beta transpuesta, X transpuesta por X por beta. Entonces ya tenemos el desarrollo. Ahora, aquí nos damos de cuenta que esta matriz es la transpuesta de esta matriz. Si transponemos esta matriz, vamos a obtener beta estimado transpuesta por X transpuesta por Y. O si ustedes transponen esta matriz, llegan a esta misma matriz de acá. Entonces podemos sumar. ¿Ya? Entonces tenemos Y transpuesta Y menos esta matriz con esta matriz se puede sumar porque es la misma matriz, solo que una es la transpuesta de la otra. Entonces menos 2 veces. Esto es beta transpuesta, que le falta una transpuesta. Esto es beta transpuesta por X transpuesta por Y, más le sumamos este término. Entonces, esta es la función objetivo. Entonces, al final lo que queremos hacer es minimizar a esta función objetivo, la vamos a llamar la función Q, ¿sí? Y queremos minimizar esta función respecto de los betas estimados. Y tenemos acá Y transpuesta Y menos, esto es transpuesta, que tengo una omisión, beta transpuesta, X transpuesta Y, etc. Entonces, esta es la función objetivo. Perfecto. Entonces, como queremos minimizar, pues aplicamos la condición de primer orden y luego la condición de segundo orden, ¿no? Para garantizar que hemos alcanzado el mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer. Pues acá lo siguiente. Fíjense que lo que ahora para aplicar la condición de primer orden tenemos que, al aplicar la condición de primer orden, lo que nosotros vamos a hacer es derivar, ¿no? Esta función objetivo respecto del vector beta, ¿no? E igualamos a 0. Esto no vamos a derivar porque aquí no aparece el beta. Esto sí vamos a derivar porque está el beta estimado, ¿no? También esto tenemos que derivar, ¿no? Ahí aparece el beta, el vector beta que nos interesa. Ok. Entonces acá hacemos derivada de Y transpuesta Y respecto de beta estimado. Después derivamos este.
Derivamos menos 2 veces, esto es beta transpuesta por si acaso. X transpuesta Y respecto de beta, y esto respecto de beta, igual vamos a hacer. Esto es la condición de primer orden, ¿no? ¿Se acuerdan de cálculo? Es lo que estamos haciendo. ¿Okay? Esto es beta transpuesta. Eso. Ahora nos acordamos de sus cálculos, ¿no? Y pongo solamente como nota. Si nosotros tenemos una función lineal, ¿no? Supongamos sean, vamos a anotar, por ejemplo, x igual a un vector columna n-dimensional, x1, x2, xn. ¿Sí? Y a va a ser una constante, ¿no? También un vector columna de constantes, a1, a2, an. Entonces, x transpuesta por a va a ser, transponemos este vector columna, lo convertimos en un vector fila y lo multiplicamos por este vector columna. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A1 por x1 más A1, A2 por x2, ¿sí? Más, vamos a tener acá AN por xn. Entonces tenemos esta función lineal. Entonces la derivada de esta función lineal respecto de x, que es la incógnita en este caso, va a ser igual a a. ¿Ya? Perfecto. Y luego podemos suponer lo siguiente. Este mismo vector x vamos a suponer, pero ahora vamos a agarrar, también anotemos acá, vamos a tener una matriz A de dimensión n por n. Entonces va a ser esta matriz, va a ser igual A11, A12, A1n, A21, A22, A2n. Y aquí vamos a tener AN1, AN2, ANN. Esa matriz. Bueno. Estamos en la nota simplemente, ¿ya? Luego nosotros vamos a tener una función cuadrática. Entonces vamos a tener, si hacemos x transpuesta por la matriz A, esta matriz A, y los multiplicamos por x, esto es una función cuadrática. ¿No? Pueden desarrollar ustedes y todo lo demás para ver. Y si derivamos esta función x transpuesta A por x respecto del vector x, esto va a ser igual a, si solamente estoy haciendo como nota recordatoria, A por A transpuesta por x. Y si la matriz es simétrica, si A es simétrica, entonces esta derivada, aquí anoto, la derivada de x transpuesta A por x respecto de x, va a ser igual, pues si es simétrica, A transpuesta es igual a A, si es simétrica. Por lo tanto, 2 veces A por x. ¿Sí? Entonces, esta es la derivada de esta función cuadrática, esta es la derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar esta regla y vamos a aplicar esta regla de aquí para derivar nuestra función objetivo. Okay. Entonces, acá. Ya. Para nosotros la incógnita, un poquito haciendo la asimilación con lo que acabamos de hacer la nota, para nosotros beta estimado es la x. ¿No? Entonces sería la x transpuesta, porque es beta estimado transpuesta, sería la x transpuesta. Y este para nosotros es igual a A, la constante A. En este otro caso, este es x transpuesta, beta. Esta es la matriz A mayúscula del cual hemos hablado, y esta es la X. ¿Mm? Y esta sería la X, y esta es la X. Entonces, la derivada de X transpuesta A respecto de X es igual a A, ¿no? Es igual a A. ¿Y qué es A? X transpuesta Y. Esta es una constante, es un escalar. Entonces, menos 2 veces A, que es X transpuesta Y. Más
de la forma cuadrática. En la forma cuadrática hemos dicho, les muestro para un poquito tener eso. Eso era igual a 2 veces ax. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la derivada de esta función cuadrática es 2 veces, 2 veces ax. A es x transpuesta x, ¿sí? Y la x es beta. Entonces, esta es la derivada de esta forma cuadrática, igualamos a 0. Y luego, lo que hacemos simplemente es, lo que vamos a hacer simplemente es, suponiendo que existe la matriz x transpuesta x inversa, vamos a multiplicar todo por x transpuesta x inversa, asumiendo que existe esta matriz inversa. Entonces aquí nos va a quedar, bueno, como es escalar, digamos, 2, 2, podemos factorizar y llevamos a dividir al lado derecho, permanece en 0. Entonces aquí lo que vamos a tener es menos x transpuesta x inversa, ¿sí? Por x transpuesta por y, más vamos a tener x transpuesta x inversa, x transpuesta x por beta estimado igual a 0. Esta es la matriz identidad. Una matriz post-multiplicado o premultiplicado por su propia inversa es la matriz identidad. Esta es la matriz identidad de dimensión K por K. Entonces lo que nos queda simplemente aquí es beta. Entonces arreglamos. Entonces nos va a quedar el vector beta estimado. Va a ser igual a esta matriz inversa x transpuesta x inversa post-multiplicada por x transpuesta por y. ¿Sí? Entonces ahí está la fórmula de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces cuando queremos estimar los parámetros del modelo, aplicamos esta fórmula. Esta fórmula dice multiplique esta matriz inversa, ¿no? Postmultiplique esta matriz inversa por este vector columna x transpuesta por y. ¿Sí? A ver, un poquito más ahí antes de despedirnos. Tenemos unos minutos. Un poquito más vamos a hablar sobre esto, ¿ya? Voy a borrar esto. Okay. Entonces, fíjense, esto es así. Vamos a reescribir esto. Entonces, vamos a tener beta 1 estimado. Los elementos de este vector son beta 1 estimado, beta 2 estimado, hasta que llegamos a un beta k estimado. Es un vector columna. ¿Sí? Y eso va a ser igual a esta matriz x transpuesta x inversa, pues multiplicada por esto. Entonces ahora, antes de anotar esto un poquito más, voy a subir, vamos a anotar qué es x transpuesta x. ¿Mm? ¿Qué es x transpuesta x? Ya. Entonces primero vamos a anotar la matriz x. La matriz x la que hemos mirado hace rato ya. Esta es la matriz x. ¿Está? X. Esta es la matriz x. Columna de unos. La primera columna es de unos para estimar este intercepto beta 1. Y luego tenemos los datos de x2, x3, xk. Y su transpuesta es simplemente disponer las filas como columnas, ¿no ve? Entonces hagamos eso. Entonces, la matriz X, que es lo que voy a entrar a la derecha, son columna de unos. Luego tenemos los datos de las variables independientes. El primer dato de x2, el segundo dato de x2, el tercer dato y así sucesivamente. Aquí tenemos xn2. Aquí tenemos la siguiente que sería x13, x23, x33 y tenemos xn3. Y luego tenemos acá x1k, x2k, x3k, xnk. Regálame 2 minutos para no dejar pendiente por lo menos esta nota, ¿ya? Y ahora la transpuesta, premultiplicamos por su transpuesta. Entonces, bueno,
las filas las convertimos en columnas. Entonces vamos a tener acá, primera fila va a ser los unos, ¿no? Entonces, la segunda fila van a ser estos datos de X2. Entonces, X12, X22, X32, XN2. Después tenemos X13, X23, X33, XN3. Luego vamos a tener acá los datos de la última variable, que es X1K, X2K, X3K, y tenemos acá XNK. Listo. Y ahora sí, podemos hacer operaciones y vamos a tener lo siguiente. A ver. Primera fila, primera columna. Entonces vamos a tener 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces vamos a tener acá N. ¿Ok? Después, esta fila por la segunda columna, ahí vamos a tener la suma de estos valores de la variable x2. Entonces esto es la sumatoria de x y 2. La sumatoria va a correr en todos los casos desde 1 hasta n, todas las sumatorias. Luego, primera fila, tercera columna, eso es la sumatoria de x y 3. ¿Ya? Y llegamos al último, tenemos la sumatoria de x y k. ¿Sí? Esa es la primera fila de esa matriz. La segunda fila de esta matriz resultado va a ser igual multiplicando esta fila por la primera columna. Eso es la sumatoria de x2. ¿Ya? Después tenemos segunda fila, segunda columna. Eso es la suma de cuadrados de x2. ¿Sí? Después x2 con x3. Y al final tenemos x2 con xk. Entonces, y. Perfecto. Después tendríamos tercera fila, primera columna. Aquí tenemos sumatoria x y 3. Sumatoria de, bueno, x3 con x2. Después x3 con x3. Sumatoria de x3 cuadrado. X3 con xk. ¿Sí? Y luego ya podemos escribir la última fila. Sería xk sería sumatoria de xk. Sumatoria de x y k. X y k con x2. Sumatoria de x y 2. X y k. XK con x3. Sumatoria de x y 3 por x y k. Y aquí vamos a tener xk con xk, sumatoria de x y k elevado al cuadrado. Esta es la matriz resultado. Esta es la matriz x transpuesta x. ¿Bien? Ahora sí, antes de despedirnos, tiene ciertas particularidades esta matriz x transpuesta x. ¿Cuáles son sus propiedades? Primero, es una matriz cuadrada. ¿De qué dimensión? K por K. ¿Sí? Dos, como pueden ver, este elemento se repite acá, este elemento se repite acá, y así este elemento se repite acá. Es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Y un tercer elemento que observamos es que los elementos de la diagonal principal son la suma de cuadrados de las distintas variables explicativas. Es la suma de cuadrados, excepto el primer elemento, que es el tamaño de la muestra. Entonces, en la diagonal principal, ya se tiene la suma de cuadrados de las variables independientes.
Eso es lo que tenemos. Entonces, facilito, ¿no? Cuando queramos llenar esta matriz, bueno, en el primer elemento contamos cuál es el tamaño de la muestra. Si la muestra tiene 100 datos, aquí anotamos 100. Esto es el total de los datos de la primera variable explicativa. Agarramos la variable x2, totalizamos, sumamos la columna de los datos y anotamos acá. Este es el total de x3, este es el total de xk. Y aquí se repite. Y esto es el cuadrado. Cada elemento de x2 elevamos al cuadrado y totalizamos, anotamos acá. Estos son productos cruzados. Multiplicamos elemento a elemento x2 con x3, sumamos, totalizamos y anotamos acá. Y así vamos vaciando en esta matriz. ¿Sí? La próxima clase haremos un ejercicio para un poquito ver estas sumas. Nos falta completar la otra, nos falta hacer lo siguiente. En la fórmula aquí tenemos ya la matriz X transpuesta X que acabamos de conversar. Hay que invertir esa matriz. Luego hay que pues multiplicar por este vector. Este es un vector columna que lo vamos a ver en la siguiente clase antes de un poco mirar, digamos, ¿no? La estructura que tiene esta fórmula. ¿Sí? Bien, chicos, ¿algún comentario, pregunta que tengan? Ya, muchachos. Entonces nos despedimos, que descansen. Nos vemos la próxima clase. Por favor, vayan estudiando, vayan haciendo sus lecturas. Yo voy a procurar hasta el día lunes ya colgarles, ya entregarles el primer trabajo práctico. ¿Ya?